El primer paso será descargar la aplicación VirtualBox desde el sitio oficial. Tal y como se muestra la imagen, accedemos a la página oficial de VirtualBox y directamente ya vemos un enlace de descarga. Nos va a permitir seleccionar nuestro sistema operativo y eso provocará la descarga de un fichero de instalación. Se descarga en apenas un instante y una vez descargado, ejecutamos dicho fichero y un sencillo asistente nos guiará durante todo el proceso de instalación. Una vez abierta la aplicación, vamos a crear la máquina virtual. Se puede hacer desde el menú desplegable o bien desde el botón de acceso directo, como se puede ver en la imagen. El primer paso del asistente es el nombre de la máquina virtual que deseamos crear. Podemos establecer la ruta donde se va a guardar dicha máquina virtual y asimismo podemos elegir el sistema operativo que se instalaría, así como la versión correspondiente al mismo. Al pulsar en siguiente tendríamos la posibilidad de asignar los recursos de memoria RAM. Esa cantidad de memoria RAM podemos asignarla bien en la barra de desplazamiento o bien en el recuadro final. En cualquier caso no es recomendable asignar más de un 65% de los recursos de RAM disponibles. Al pulsar en siguiente tenemos la opción de elegir crear un disco duro virtual ahora o utilizar uno ya existente. Este es el tipo de disco duro que vamos a elegir, que es el nativo de VirtualBox, y la forma va a ser la creación dinámica. Es el momento de elegir la cantidad de memoria que queremos reservar para nuestro disco duro virtual. Y una vez creado, ya tenemos disponible nuestra máquina virtual y en el panel central podemos ver todas las características que hemos elegido. Veamos ahora cómo modificar los parámetros de una máquina virtual existente. En el botón de configuración mostrará una ventana emergente en la cual podemos configurar cualquier cosa, desde cambiar el nombre de la máquina virtual creada, como vamos a ver en este ejemplo, hasta configurar diferentes parámetros. Como podemos ver aquí hay diferentes opciones, incluso dar una descripción. En el sistema podemos modificar la cantidad de memoria RAM asignada, incrementando o decrementando, e incluso la cantidad de núcleos también se puede modificar en el caso de que existan más de un núcleo. Configuración de memoria de vídeo, etcétera. Cualquier cambio lo realizaríamos en esta pantalla de configuración. Como podemos ver aquí, estos cambios pues ya han surtido efecto, ya aparecen en el resumen de las características de la máquina virtual. Otra de las funcionalidades características de VirtualBox es la importación y exportación de servicios virtualizados. En el menú Archivo podemos elegir la exportación, tenemos que elegir la máquina que vamos a exportar y la ruta donde se va a crear ese archivo de exportación. Vamos a elegir, por ejemplo, en el escritorio.
Una vez finalizado el proceso, puede observarse cómo en el escritorio aparece ese fichero de exportación que acabamos de crear y por tanto puede ser importado desde otra aplicación de VirtualBox desde otra máquina física. Veamos ahora cómo importar una máquina virtual. Para ello vamos a crear una simple máquina virtual desde la cual importaremos ese otro fichero externo. Le asignamos unas características esenciales y una vez creada, desde el menú accionamos importar servicio virtualizado y ahí elegimos la ruta donde se encuentra esa máquina virtual. Recordemos que estaba en escritorio. Aquí está. Y en el siguiente paso nos aparece un resumen de las características de esa máquina que vamos a importar. De tal manera que al finalizar el proceso veremos en nuestra lista de máquinas virtuales esa máquina que hemos importado con las características que tenía de origen. Por último, vamos a ver cómo eliminar una máquina que ya no vamos a utilizar. En el menú de máquina pulsamos en eliminar, seleccionamos o indicamos si queremos borrar todo el contenido y nada más pulsarlo pues desaparece la información de la máquina virtual y el contenido que tuviera. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows